Julio Nobre y hoy 13 de julio. Hablemos de un gran líder latinoamericano, Hugo Miguel Bressano Capacete, también conocido como Nahuel Moreno. Nació el 24 de abril de 1924 en el barrio de Juan Bautista Alberdi. Murió en 1987 en la misma ciudad. Fue un líder revolucionario argentino, líder de la Cuarta Internacional, fundador de la corriente trotskista internacional. Aquí en Brasil, Moreno está representado por la Central Obrera Socialista, que es un movimiento vinculado al Partido Socialismo y Liberdad. Este documental marca el estreno de nuestro canal JNN. Bueno entretenimiento y hasta luego. Gracias. Hugo Miguel Bressano, más conocido por Nahuel Moreno, fue uno de los principales dirigentes del trotskismo latinoamericano. Aunque Nahuel Moreno fue un desconocido para el gran público, fue un gran dirigente marxista y del movimiento obrero internacional. Nació en Argentina el 24 de abril de 1924 y dedicó prácticamente toda su vida a acompañar las luchas obreras y populares. Fue siempre un internacionalista. En eso siguió a muerte a Lenin y Trotsky. Ayudó a construir organizaciones en todas partes del mundo. Y hoy día hay miles de seguidores en muchísimos países y continentes. Empezó a militar en política 2 o 3 años después del asesinato en México de León Trotsky, en 1940. Tenía 18 años, plena Segunda Guerra Mundial y antes de la llegada de Perón al gobierno en Argentina. Dentro del movimiento trotskista, Moreno fue dando forma a una corriente caracterizada por su permanente ligazón a las luchas obreras, campesinas y populares del continente. La obsesión de Moreno fue siempre intentar luchar para que el trotskismo saliera de la marginalidad y se construyera en las luchas y en el movimiento obrero y popular. A principios de los años 40, el trotskismo argentino se limitaba a grupos dispersos, más centrados en debates y tertulias en bares que a militar políticamente. Y el Café Tortoni era el lugar de reunión de un grupo de intelectuales que adherían al trotskismo. Algunos venían de corrientes socialistas, otros venían del trotskismo más genuino, entre los que sobresalía la figura de Quebracho, que era el hijo de un expresidente de la Argentina, de Agustín P. Justo, Liborio Justo. Quebracho es el que bautiza, entre paréntesis, a Hugo Bressano Capacete. Hugo Miguel Bressano Capacete es el nombre completo de Nahuel Moreno,
lo bautiza Nahuel, que quiere decir, en araucano quiere decir tigre. Moreno abandonó muy pronto a Quebracho y rompió con el trotskismo intelectual. Moreno ve que con el grupo no se avanzaba, y hacia el año 43 escribe un trabajo que se titula El Partido, con el cual él plantea la necesidad de ir hacia el movimiento obrero, que el trotskismo no podía ser nunca un grupo de intelectuales de café, y empieza a dar pasos concretos hacia la organización de un grupo, digamos, político práctico. Rápidamente se ligan a la clase obrera en el gremio textil y del vestido de fábricas de Villa Crespo y La Paternal. Se conectan con las primeras empresas y el primer trabajo obrero que estaba ahí en la zona de Villa Ortúzar, La Paternal, Chacarita, donde había varias fábricas textiles, entre las que una de las más importantes era Grafa. Grafa todavía creo que existe, que digamos la marca especial de ropa para trabajadores. Grafa era una empresa textil muy importante con mucha mano de obra femenina. Y aquí es donde inicia el trabajo práctico el grupo de Moreno. En 1944 actúan desde afuera en la huelga de Grafa. Las reuniones se hacían en la pizzería Napoli. En ese periodo justamente se suma Rita, conocida por todos nosotros los de la vieja guardia del PCT como Rita o Ritota, porque después hubo otra compañera que fue llamada Ritita. Y Ritota fue la compañera de toda la vida, con quienes tuvieron 2 hijos, Eleonora y David, ¿no? En enero de 1945 se da el gran salto. Van a la huelga del Anglo Ciabasa de unos 12.000 obreros. Te podría decir que es la génesis concreta del grupo, del GOM, del Grupo Obrero Marxista, que es una importantísima huelga que se da en Avellaneda, en el frigorífico Anglo Ciabasa, que, digamos, para que tengan una idea, las generaciones del siglo XXI tenía 12.000 obreros. Fue su primera gran prueba de fuego. El legendario dirigente obrero trotskista Mateo Fossa les aconsejó hacer una colecta de apoyo y no dar línea. Mateo Fossa les dijo algo que después casi fue una ley del morenismo: no vayan a dar línea. Pónganse al servicio de la huelga, junten dinero, junten víveres, apoyen. Y se presentan al día siguiente en la huelga, habían reunido 500 pesos, que era una suma considerable. Y esto dio paso a que muy poco tiempo después, el grupo obrero marxista, que ya estaba fundado y que ya estaba funcionando, se trasladara e hiciera algo así como un núcleo fundacional en una de las zonas de Avellaneda, cercana al Riachuelo, que es Villa Pobladora. Luego resuelven instalarse en Villa Pobladora, barriada obrera de Avellaneda. Hagamos un Villa Pobladora, era decir, hagamos un centro político de acción en la clase trabajadora. El GOM funcionaba en el Club Corazones Unidos de Villa Pobladora. Nahuel Moreno termina siendo el presidente del club, en el que se organizaban bailes, reuniones, etc. Entonces esto le permitió al partido una inserción social y además un conocimiento de la vida cotidiana del trabajador, que estaba completamente alejado de la gente que acá en el Tortoni todavía seguía hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Así es que caía el hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. El GOM le costó comprender a fondo el significado del 17 de octubre. El año 45 es la irrupción de la clase obrera en el plano político. Pero a diferencia del PC, que estaba en la vereda de enfrente de los obreros peronistas, el GOM y su puñado de militantes resolvió acatar la democracia obrera y acompañó a los trabajadores a Plaza de Mayo desde las fábricas. En medio de la marea peronista logran afianzarse. En octubre de 1946 se edita el primer periódico con el nombre de Frente Proletario. En octubre, en el mismo mes en que sale Frente Proletario, Elías Rodríguez, un dirigente obrero muy importante,
habla en el primer acto que realiza el GOM, la conmemoración de la Revolución Rusa bajo las banderas de la Cuarta Internacional, como se puede ver muy bien en la foto que acompaña al palco del orador. En 1948, el GOM pasó a ser el POR, Partido Obrero Revolucionario. Fueron años de aprendizaje con errores y aciertos, pero la experiencia de Villa Pobladora sería crucial para la construcción de los partidos dentro de las fábricas y fuera del ámbito intelectual. En 1948, Moreno viajó por primera vez a París como delegado del POR al segundo Congreso de la Cuarta Internacional, que había sido fundada en 1938 por León Trotsky. Después de la Segunda Guerra Mundial, Moreno tuvo la valentía de enfrentar las presiones del estalinismo, que entonces tenía un gran peso y hegemonizaba desde la URSS a la izquierda mundial. Tuvo que enfrentar dentro de la Cuarta Internacional la política del trotskismo europeo, que encabezado por Mandel tenían la orientación del entrismo a los partidos comunistas en Europa, con la falsa teoría o pronóstico de que era factible que viniera una tercera guerra mundial y los partidos comunistas se transformaran en revolucionarios. Un disparate completo, desastre, que atrasó la construcción de las organizaciones revolucionarias trotskistas por décadas. En 1952 se produjo una insurrección y las milicias obreras derrotaron a las fuerzas armadas burguesas. Los soldados desertaron y se pasaron al pueblo con las armas. Los sindicatos formaron la Central Obrera Boliviana, COP. En ese proceso, el trotskismo, nucleado por el POR boliviano, había alcanzado influencia de masas. Moreno planteó que el POR boliviano debía luchar para lograr que la COP y las milicias tomaran el poder. Su consigna fue: todo el poder a la COP. Pero Pablo, Mandel y el secretariado de la Cuarta, junto a los dirigentes del POR, apoyaron en cambio al gobierno nacionalista burgués de Paz Estenssoro, que fue en definitiva el enterrador de la Revolución Obrera. Moreno asimiló la novedad de la Revolución Cubana. Reconoció y saludó la existencia del nuevo Estado obrero, el primer país que se declaraba socialista en Latinoamérica. Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo. Fidel Castro y el Che pasaron a encabezar un movimiento latinoamericano que ganó a la mayor parte de los mejores luchadores. Creyeron encontrar en el foco guerrillero un atajo, una vía más corta y segura para la revolución. Moreno también tuvo la fortaleza de no ceder, que el único camino, la salida fácil era el foco guerrillero. Por eso cuando en la Argentina y América Latina gran parte de la izquierda se iba a la guerrilla rural, Moreno nos orientaba a ir al movimiento obrero, en las buenas y en las malas. Moreno acompañó directamente la experiencia de sindicalización campesina y toma de tierras que encabezó el trotskista Hugo Blanco. Fui a la federación, me di cuenta que era una federación más artesanal que obrera, porque casi no había fábricas en el Cusco, y que la vanguardia estaba en el campesinado de la convención. Bueno, toda la política del partido, por supuesto, era dirigida por los compañeros de allá, a quienes respetaba mucho, ¿no? Que eran Moreno, el Vasco, todos ellos, ¿no? En agosto de 1961, Moreno se entrevista con el Che en Punta del Este en medio de la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, CIES, de la OEA, para solicitar ayuda de Cuba a Hugo Blanco, pero lamentablemente no tuvo eco. Moreno hizo un duro debate con la teoría del Che Guevara de la guerra de guerrillas. Pese a ello, un sector del partido de Moreno rompió con él y se adhirió a la teoría del foco guerrillero, entre ellos el Vasco Bengoechea. La mayor parte del trotskismo mundial, desde la distancia, se fueron pasando a apoyar y a adorar los métodos y la política del castrismo. Moreno se quedó casi solo resistiendo ese vendaval y polemizando con todos ellos.
Septiembre de 1978. Estalla la insurrección nacional conducida por el Frente Sandinista con la participación masiva del pueblo. Moreno tuvo el acierto y la audacia de impulsar la formación de la Brigada Simón Bolívar, una brigada de combatientes voluntarios. Había colombianos, mexicanos, costarricenses, argentinos, incluso hasta un alemán. Los trotskistas éramos minoría. La brigada actuó en el Frente Sur, tuvo muertos, tuvo heridos. También formamos una columna que la encabezaba yo, que tomamos en el Atlántico, en la costa atlántica, la ciudad de Bluefield. Moreno también en esto mostró su audacia, pero también su flexibilidad. Justamente estuvo siempre contra la política de la guerrilla y del foco guerrillero, pero en este caso no era un foco guerrillero, sino que era una insurrección popular de masas y una guerra civil. El criterio de Moreno y la orientación fue seguir el ejemplo de Trotsky en la Guerra Civil Española, o sea, actuar en el mismo frente, pero con una política independiente del sandinismo. Ellos nos terminan expulsando porque nosotros formamos, después del triunfo de la revolución, sindicatos donde defendíamos que fueran autónomos del gobierno. Proponíamos que se profundizara la reforma agraria, que no hubiera ministros burgueses en el gobierno y que se avanzara en el socialismo. Lamentablemente, Fidel Castro dio la famosa consigna: no hagan una nueva Cuba. Y Daniel Ortega, el sandinismo, terminó haciendo un gobierno de colaboración de clases y inmediatamente la realidad demostró que eso iba al fracaso total. Y hoy día Nicaragua, incluso bajo una nueva presidencia de Daniel Ortega, es uno de los países más miserables y más pobres de América Latina. En 1982 formó una corriente internacional que se transformó rápidamente en lo más dinámico del trotskismo latinoamericano de aquellos años. Lo de Venezuela era un caso importante, digamos, ¿no? Y además que tenían cuadros importantes y entre ellos un dirigente sindical, que fue Orlando Chirino. Recuerdo que conocí a Nahuel Moreno en una escuela de cuadro realizada en Venezuela por allá por el 82. Me dejó marcado en 3 o 4 cosas importantes. En primer lugar, todo el internacionalismo, el compromiso de la militancia internacional. En segundo lugar, una discusión bien importante sobre el trabajo que hacíamos en el movimiento obrero venezolano. En tercer lugar, también muy importante la insistencia de hacer equipo, de que siempre era muy importante el trabajo en equipo, la democracia, tener paciencia y decir todo lo que uno pensaba. Eso me impresionó enormemente. Es decir, él tiene un acercamiento amistoso, preocupándose por la situación real de los compañeros, de su vida de pareja, de sus familiares, tratando de entenderlos, de cuál era su dinámica, de cómo podían realmente integrarse a la militancia, cómo podían... Esto lo vi con muchos compañeros. Físicamente lo conocí cuando estuvo detenido acá en el penal del Lurigancho. Lo fui a visitar con los compañeros que contactamos de la organización. Para mí precisamente fue me rompió esquemas, porque con la fama que tenía el compañero yo pensaba en encontrar pues el esquema que uno se hace de los dirigentes iniciales, de los grandes dirigentes inicialmente, ¿no? Y cuando resulta que lo conozco, era un tipo muy sencillo. Es más, yo me había incluso preparado para poder escuchar la clase magistral que podía darme ese alto dirigente. Y fue al revés. La clase magistral me la hizo sacar a mí, porque con sus preguntas me metió y me envolvió de tal manera que al poco rato estaba yo ya hablándole de todos los problemas que había en el Perú y que tampoco eran desconocidos para él. Estou chegando de uma marcha de servidores estaduais contra o pacote de maldades do governo. Foram quase 6 horas de luta.
E isso me lembra muito bem quando em 80 entrei na Convergência Socialista, depois tive a oportunidade de conhecer Moreno, simples, um grande dirigente, mas que me ensinou que luta de classe se faz na porta de fábrica, nas ruas e não em gabinete. Por isso me sinto assim feliz de ter conhecido Moreno, um grande dirigente e ao mesmo tempo uma pessoa simples, uma pessoa na verdade que não se mostra como grande dirigente, mas sim como companheiro de luta. E isso para mim até hoje eu guardo essa lembrança de Moreno. El surgimiento del peronismo llevó a que Moreno hiciera uno de sus principales aportes políticos al analizar correctamente el fenómeno del peronismo. Moreno tuvo la gran capacidad y audacia de construir, de iniciar la construcción de una corriente obrera revolucionaria en la Argentina en el momento del auge del nacionalismo burgués, del peronismo. Moreno analizó que luego de la Segunda Guerra Mundial existía a escala continental un plan de colonización yanqui y que el peronismo era un movimiento nacionalista burgués que tibiamente ejercía una resistencia a la entrada del imperialismo norteamericano. Mientras sectores trotskistas como Abelardo Ramos o Posadas capitulaban al peronismo. La corriente que encabezó Moreno supo prever el golpe gorila pro-yanqui del 55. Y lo hicimos con políticas de intervenir en las huelgas obreras, en la resistencia obrera a la libertadora de Aramburu, cuando el resto de la izquierda se hacía gorila. Moreno y sus militantes estaban nucleados en la Federación Bonaerense de Avellaneda del Partido Socialista de la Revolución Nacional. Mientras Perón lanzaba consignas desmovilizadoras como de casa al trabajo y del trabajo a casa, o este partido lo ganó con los bomberos, Moreno lanzaba las consignas de leña a la reacción clérico patronal imperialista, huelga general, que se formen las milicias obreras de la CGT. En 1957, el movimiento obrero comenzaba a recuperarse de la derrota sufrida con el triunfo del golpe del 55 y empezó a levantar cabeza. Moreno convocó a ser parte de la resistencia obrera. En un folleto señalaba que la tarea fundamental de entonces pasaba por la reorganización del movimiento obrero para recuperar los sindicatos. Desde julio de 1957 comenzó la publicación del semanario Palabra Obrera, dirigido por Ángel Bengoechea, de la dirección del POR. Se hizo habitual que los militantes, los domingos, recorrieran los barrios obreros para vender el periódico. También iba a los kioscos y en varias oportunidades su edición fue secuestrada. Llegaron a venderse entre 8.000 y 9.000 ejemplares. Tal fue su fama que su nombre pasó a ser el de la organización. A lo largo de 1957 se lanzó la huelga metalúrgica en donde la corriente de Moreno tenía fuerza, al punto que el mismo Moreno dirigía la huelga desde afuera. Lo que más impacta de este periodo de la vida de Moreno es la enorme influencia sindical y política que lograron los trotskistas en el movimiento sindical. En 1965 se produjo la unificación con el FRIP de Roberto Santucho. Luego de 8 años, Palabra Obrera culminaba su ciclo y le pasaba la posta a La Verdad, el periódico del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. 2 años después se produjo la ruptura del PRT. Por un lado, el PRT combatiente de Santucho y el PRT La Verdad que encabezaba Moreno. El partido quedó golpeado por esta división. El golpe de Onganía obligaba a un repliegue a la clandestinidad. Moreno resistió la presión guerrillerista y empujó al partido a ir nuevamente a estructurarse en el movimiento obrero. En 1968, con el Mayo francés, el inicio de la revolución política en Checoslovaquia y la resistencia del pueblo vietnamita, Moreno percibió el cambio de la situación mundial. Le hizo ver que también había que prestar atención a un posible ascenso estudiantil y que también había que concentrar fuerzas en las universidades. El Cordobazo del 69 fue una rebelión obrero-estudiantil que cambió la situación política de la Argentina. Surge el clasismo con una punta de lanza en el Citrac Citran, que eran trabajadores de Matterford y trabajadores de Concord,
que levantan un programa de lucha y de una salida política para el país. El partido se reconstruyó y se hizo fuerte en sectores del movimiento obrero y estudiantil. Nosotros fuimos muy fuertes en el ESMATA, en lo que fueron, y esencialmente en las fábricas automotrices, en las grandes fábricas automotrices. Nosotros dirigíamos la comisión interna de Citroën con Alfredo Silva, la comisión interna de Mercedes-Benz con Charles Grossi, que hoy está desaparecido, es uno de los 30.000 desaparecidos. Dirigíamos la comisión interna de Chrysler con Rubén Angelacio y yo, y teníamos gran influencia en el cuerpo delegado de Peugeot, con López Osornio, más conocido como el Pelado Matosas, por su parecido a un antiguo jugador de River Plate. Pero no era solo ahí, también en otros sectores del movimiento sindical. Por ejemplo, estaba Jorge Mera en la comisión interna del Banco Nación, que dirigió una memorable huelga en aquel entonces, o Oscar Sarobe, que dirigió la huelga de la textil petroquímica sudamericana en La Plata. En el 71, que se desató un conflicto en Petroquímica Sudamericana, en la cual nosotros, siguiendo un poco la política del partido en ese entonces, teníamos una campaña de proletarización, nos acabábamos de hacer los estudios y pasábamos a trabajar en las fábricas. Yo en esa fábrica era delegado paritario. La política del partido, conducido por Moreno, era claramente que era una etapa de huelgas largas, porque justamente veníamos en la dictadura de Onganía, y bueno, salimos a una huelga que duró 68 días. Todo eso lo aguantamos con nuestro propio esfuerzo, o sea, con un fondo de huelga que habíamos establecido, hacíamos colectas con la ayuda de los estudiantes, ganamos un aumento, laudó el gobierno un aumento del 50% porque la patronal se negaba a todo tipo de negociación. Luego del segundo cordobazo y del tucumanazo, Moreno tuvo la correcta y audaz visión que se iba a un gran cambio en el país, que la dictadura se caía y que se podía venir una convocatoria a elecciones, incluso con Perón. Toda esa elaboración se condensó en el trabajo que se llamó Después del Cordobazo. Moreno era un apasionado de la unidad obrero estudiantil, ¿no? Moreno, dirigiendo el PRT La Verdad, plantea que esta oportunidad es una oportunidad que hay que aprovecharla y que, digamos, incluso es factible aparecer con locales, se presentan como cooperativa obrera estudiantil o cooperativa estudiantil en realidad. Con esta cobertura, bueno, el partido, por ejemplo, daba cursos de marxismo, tenía reuniones en las que, digamos, funcionaban los equipos partidarios. En 1972, Moreno concretó la unificación con el Partido Socialista, que encabezaba Juan Carlos Coral, y se constituyó el PST. El Partido Socialista de los Trabajadores, dirigido por Nahuel Moreno, tomó la delantera en este aspecto. La fórmula que presentó el partido ante las elecciones, la fórmula Coral-Páez, fue la segunda fórmula. La primera fórmula anterior, contra Cámpora, fue Coral-Nora Schiapponi. El PST creció y se extendió a todo el país, con 50 locales. Editaba el semanario Avanzada Socialista. El periódico sale justo en marzo del año 72, Avanzada Socialista, el periódico del partido, el nuevo periódico, que reemplaza al viejo periódico de La Verdad. Y tenía una fuerte juventud con sus propios locales y su publicación La Chispa. Llegó a ser el partido trotskista más grande del mundo de entonces. Los años del 74 al 76 serían muy importantes para Moreno. En lo personal, sufrió el doloroso golpe de la muerte de Rita, su esposa, que siempre se había mantenido como una simpatizante firme. Ella enfermó a fines del 73 de cáncer de pulmón. Moreno permaneció a su lado y por esa causa no asistió al 10º Congreso de Internacional. Para ese congreso, Moreno había escrito una extensa polémica con Mandel, que se le dio el nombre de Morenazo.
En el trágico 1974 se produjo el asesinato del militante obrero El Indio Fernández y la masacre de Pacheco. Los primeros asesinados por las 3A. Moreno, que no era de hablar en actos, en esa oportunidad dirigió la palabra en el acto de homenaje que se hizo en el local de 24 de noviembre. Caerían otros compañeros como el negro César Robles y al año siguiente en La Plata asesinarían a 8 militantes que participaban en la huelga de petroquímica. En mayo de 1976 fallece inesperadamente Arturo Gómez por un ataque cardíaco. Era el secretario general del partido. Las pérdidas en negro César y Arturo fueron irrecuperables para el equipo de dirección del partido. Moreno siguió impulsando viajes de compañeros y propios para entablar lazos con otros partidos y grupos trotskistas. Al servicio de esa tarea, Moreno edita la Revista de América en 1974 en Buenos Aires. Y un poco les traje para ver lo que era la Revista de América, que es el número 1, por ejemplo, de esa edición, que era la revista internacional de nuestra corriente, que ya para ese entonces tenía grupos formados o en formación acompañando el proceso de crecimiento del Cono Sur, de la corriente morenista, ¿no? El PCT perdió más de 100 militantes, asesinados y desaparecidos, y otros centenares fueron detenidos y torturados. Dentro del país, la tarea fue preparar al partido para el pase de la semiclandestinidad a la clandestinidad total si se daba el golpe, cosa que finalmente ocurrió en marzo de 1976. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Las condiciones de militancia durante la dictadura en la Argentina fueron muy duras, eran muy duras. Uno de los mayores objetivos que el partido tenía acá en la Argentina era poder preservar todo a la organización, sus imprentas, para poder sacar el periódico. Es decir, imagínense que el periódico se debía editar clandestinamente. Recibíamos el periódico ya impreso y lo distribuíamos a todo el país. Algunos de manera muy artesanal, adentro de un paquete de cigarrillos, pero a veces teníamos que llevar bultos más grandes, cantidades más grandes. Bueno, entonces teníamos que ver cómo en telas, lo que serían las telas al por mayor, ahuecábamos y entonces adentro poníamos nuestros periódicos. El PST estaba en guardia. Los militantes tenían casas seguras, estrictas medidas de seguridad. Estudiábamos qué bares podíamos utilizar. No todos se podían utilizar porque había lugares donde la policía o el ejército pasaba más a menudo. No cayó ninguna oficina del partido, no cayó ninguna imprenta en manos de la dictadura, de la policía. Como, digamos, balance podemos decir que hemos cumplido esa tarea. El golpe genocida obligó a Moreno a concretar la decisión de irse del país, junto a otros dirigentes y compañeros. Había un plan de la dirección argentina para trasladar una parte de la dirección y el trabajo internacional, en principio, a Venezuela. Y resultó que justo en las vísperas del golpe, por ahí, el gobierno venezolano cerró la entrada. Conclusión, nos fuimos a Colombia, a Bogotá, donde teníamos el apoyo de los compañeros del bloque socialista que habían ingresado a la Cuarta Internacional el año anterior, una cosa por el estilo. Después fue su segunda esposa Amelia, con Clarita chiquita, y allá después nació Arturo. Después viajó David, el hijo mayor. Después viajó Eleonora con Aníbal Tesoro y los dos nietitos mayores que eran Hernán y Sebastián. Se volvió a instalar Pluma, de ahí trabajábamos, no ganábamos el sustento, editando libros en gran cantidad. El Trotsky, por ejemplo, los 25 tomitos son más o menos.
En 1976, Moreno fundó en Bogotá la tendencia bolchevique, convertida luego en fracción bolchevique. Y bueno, el trabajo internacional también progresó mucho, estaba la tendencia bolchevique, que llegamos a tener compañeros en 20 países. En Colombia, su apoyo al PST hizo que este partido pasara a ser el segundo en importancia luego del PST de Argentina. Fuimos trasladando unos cuantos, allá el ritmo de trabajo de él también seguía siendo muy fuerte. Por un lado, la situación en Colombia era de bastante ascenso, el bloque socialista estaba creciendo. En el 77 se fundó como PST y bueno, unos compañeros entrañables que durante todos aquellos años nos dieron el albergue. Laura Restrepo, conocida novelista colombiana, siempre ha tenido un recuerdo grato y cariñoso de haber militado en la corriente de Nahuel Moreno, en Colombia y Argentina. Honestamente, para bien o para mal, yo no sería la persona ni la escritora que soy sin aquella formación en el PST argentino, dijo alguna vez. En otro momento, en 1976, llegó a Bogotá un grupo de exiliados argentinos, que eran los troscos de Nahuel Moreno, e hicieron una pequeña colonia de exiliados de la dictadura. Nosotros, que éramos socialistas, entramos en contacto y a través de ellos conocimos el pensamiento de Trotsky, que yo no conocía, y un método de trabajo y de militancia como actividad sistemática profesional. O tuve la suerte de vincularme a una organización trotskista, donde había una norma muy válida: viva su vida como quiera, siempre y sin hipocresías, alentando a las mujeres. La preocupación de Moreno por la formación y levantar el nivel teórico y político era una cosa permanente. Él hizo la escuela teórica tradicional nuestra, de temas de marxismo, economía, lógica, revolución permanente, por primera vez en el verano del 65-66 en el PRT. Incluso personalmente él se involucraba, podía agarrar a 3, 4 estudiantes que pintábamos como cuadros y darnos curso él sobre la historia del trotskismo, lo que fuera. Y nos hacía estudiar seminarios de la ciencia de la lógica de Hegel, a Piaget, Jean Piaget, que no estaba todavía traducido a la epistemología al español. Durante el exilio siempre mantuvo el contacto con la dirección argentina. Y bueno, otra actividad y preocupación era lógicamente el partido argentino, ¿no? que se construía en condiciones de extrema represión, de extrema clandestinidad. Para una reunión con la dirección argentina en el año 78 fue que viajó, para una segunda reunión, viajó a San Pablo y bueno, y fue preso junto con toda la dirección brasilera. Ahí fue un momento muy difícil porque la dictadura brasilera lo podía entregar a la dictadura argentina, entonces se hizo una campaña muy fuerte internacional que toda la cuarta internacional apoyó, con diputados de Colombia, con diputados de Portugal, y bueno, además no tenía todavía la visa de residente de Colombia, pero bueno, exitosamente se logró que de Brasil le permitieran volver a Bogotá. Moreno percibe que la dictadura cae por una movilización revolucionaria y que se abre una nueva oportunidad en Argentina y el Cono Sur. Luego de la Guerra de las Malvinas, la dictadura militar comienza a caer. En julio de 1982, la Dirección Internacional aprueba su propuesta de retornar a la Argentina. Ahí me dan la tarea a mí para hacerlo traer del exterior. Mi propuesta es traerlo de Uruguay a la Argentina, es lo que en esa circunstancia hacemos. Inmediatamente pasa a vivir en mi casa. Solo unos pocos de la Dirección Nacional sabían que Moreno ya estaba clandestino en Buenos Aires. Así se mantuvo por largos meses. Él viene a vivir a mi casa y las reuniones de la Dirección Nacional se realizaban en el living de mi casa. Ahí se discutió el cambio del nombre y ponerle el nombre Movimiento al Socialismo Más y salir a construir este partido. La forma de lanzarlo fue a través de una convocatoria pública
que fue la convocatoria a formar el movimiento al socialismo. Esta convocatoria salió como una solicitada en el diario de mayor tirada en Buenos Aires, va con la firma de un prestigiosísimo escritor, Luis Franco, un dirigente socialista antiguo y que perteneciente al ala izquierda del socialismo argentino, que era Rubén Visconti, un economista, Luis Suárez, y yo, que era conocido en el ambiente de las actividades legales contra la dictadura que ya veníamos desarrollando desde hacía 2 años. Acá atrás, en la vereda enfrente, está el primer local del MAS. Era el segundo piso por escalera. Como era una construcción antigua, cada piso equivalía a 2 de los actuales, así que había que subir 4 pisos y era muy criticado por los compañeros que venían al local. Montaba guardia. Cuando salió la solicitada en el diario, ya me instalé y durante varias horas por día montaba guardia esperando quienes se acercaban y además para mostrar ante las autoridades que estábamos tomando posesión de la legalidad. En ese momento se logra hacer el local central de lo que va a ser el MAS, en la zona de San Telmo. Entraba hasta por una puerta clandestina a este local central de lo que era en ese momento el MAS. De ese modo comenzaron los 5 años finales de su vida, ya con un corazón debilitado. Comencé a trabajar con Hugo, a integrarme al equipo desde que él vino del exilio hasta el 86 más o menos, ¿no? Y lo que me llamaba siempre la atención era la manía de él o la preocupación por escuchar, por preguntar y escuchar mucho a los cuadros, a los militantes, a los dirigentes, a todo el mundo. Y recuerdo particularmente de una reunión, que no me acuerdo ahora si era de secretariado o de ejecutivo, que se habían llegado a determinadas conclusiones políticas y de orientación y perfecto salíamos todos a aplicarlas. A la mañana siguiente él viene y nos reúne a todos de nuevo. Y dice, no, me parece que la política que deliberamos, que votamos ayer no estaba bien. Hay que hacer esto, esto y esto, me parece que esta es mejor. Entonces nos quedamos sorprendidos, entre otras cosas porque él había sido fundamental en la elaboración de la política anterior. Y cuando él vio nuestro asombro nos dijo, pero ustedes tienen una mentalidad burocrática, les gusta recibir órdenes y no pensar. Esa preocupación de Moreno por hacer cuadros y dirigentes que pensaran con su cabeza, que escucharan mucho a la base, ese problema de la democracia interna del partido, que se escuchara, que se pensara, que se reflexionara, junto con el centralismo obviamente, pero era una preocupación constante de Moreno. Por eso creo que lo recordamos y lo vamos a seguir recordando construyendo el partido en la internacional. La discusión sobre las tesis mundiales tiene ese eje fundamental, compañero, que es poner en tensión a toda nuestra organización internacional a través de una alerta, de un llamado, que es en todo el mundo hay cada vez más oportunidades para el programa, el único programa y la única teoría de la revolución socialista internacional y nacional, que es nuestro programa trotskista. Miremos esas oportunidades, sepámoslas descubrir, ellas existen, y nosotros nos negamos infinidad de veces a verlas, y existen en favor nuestro, de nuestro programa, porque es el único que refleja la realidad objetiva, compañero. Bajo su impulso se hizo un primer acto en el Luna Park con 10.000 personas. Luis Zamora fue el candidato presidencial. Luis Zamora era un dirigente de los derechos humanos, muy importante, y trabajaba con las madres de Plaza de Mayo, a las cuales nos ligamos. Estuvieron presentes las madres de Plaza de Mayo en la constitución de nuestro acto de lanzamiento. El resultado electoral fue magro, porque si bien perdió el peronismo, pero Alfonsín canalizó su ruptura popular y no la izquierda. Pero el MAS ya estaba instalado y fue creciendo en influencia obrera y popular.
Pasados 2 años, es decir, en el año 85, nos encontramos que el partido ha pegado un gran salto. Tener miles de delegados sindicales, centenares de locales en el conjunto del país. Ante esa situación, la Dirección Nacional, el que la encabeza Nahuel Moreno, se le ocurre llamar a un nuevo gran acto, que a diferencia del anterior, lo llamamos en una cancha de fútbol. El 1 de mayo de 1986 se da otro salto. El MAS y el PC hicieron un acto conjunto en el estadio de fútbol de Ferro, con las tribunas llenas. Cuando la mayoría de los asistentes ovacionaron a Zamora, el viejo, como nosotros lo conocíamos a Nahuel Moreno, se emociona mucho ante esta situación, ante este salto tan gigantesco que se produce el partido. Y se emociona tanto que se tiene que retirar. Compañeros, se va a acercar a saludar, que acaba de llegar en este momento, el compañero Nahuel Moreno. Así que, camaradas, mi más grande saludo y les dejo el discurso que les iba a decir hoy y que el corazón no me deja dar. Gracias. Casi 40 años después de que empezó a militar Moreno, se dio cuenta que uno de los problemas fundamentales que sufría nuestro país era el problema de la deuda externa. Por eso levantó la consigna de no pagar la deuda externa y se transformó en una consigna revolucionaria. Moreno no llegó a ver que el 1 de mayo de 1987, su partido, el MAS, llenaba solo el mismo estadio de Ferro. Lamentablemente, Nahuel Moreno murió prematuramente el 25 de enero de 1987. Tenía 62 años y todavía tenía mucho para dar al movimiento revolucionario internacional. En el acto de despedida hubo más de 10.000 personas. Llegaron saludos de todas partes del mundo. Enseñaba Moreno, solo la clase trabajadora y los sectores populares en el poder podrán producir un cambio de fondo, y que para ello sigue vigente la lucha de Nahuel Moreno por la construcción de una dirección socialista revolucionaria en cada país y en el mundo.